doctor graba en secreto a niña ciega bailando. Lo que hace con el video cambió su destino. Los ciegos no pueden ser artistas. Es una fantasía cruel hacerles creer que pueden competir en un mundo visual. Mejor que aprendan oficios manuales y acepten su lugar en la sociedad. Hay decisiones que parecen pequeñas, pero que cambian el curso de la historia. Y hay médicos que creen que documentar la verdad es más importante que proteger la privacidad. Esta es la historia del doctor Emilio Vázquez, un neurólogo prestigioso que grabó en secreto a una niña ciega bailando, y de Lucía Herrera, de 8 años, cuya danza invisible desató una revolución que expuso secretos médicos que habían permanecido ocultos durante décadas. En el Hospital Pediátrico Nacional José María Morelos, de la Ciudad de México, donde los pasillos resuenan con llantos infantiles y esperanzas desesperadas, donde la medicina de alto nivel se mezcla con dramas humanos devastadores, una grabación clandestina estaba a punto de cambiar para siempre la forma en que el mundo ve la discapacidad. El doctor Emilio Vázquez tenía una reputación impecable como neurólogo pediátrico especializado en casos complejos de ceguera infantil. A los 52 años había dedicado su carrera a estudiar las conexiones entre pérdida visual y desarrollo neurológico. Pero también había desarrollado opiniones muy controvertidas sobre las limitaciones que la ceguera impone en el potencial humano. La medicina moderna ha creado expectativas irreales, solía decir durante sus conferencias en universidades prestigiosas. Y les decimos a estos niños que pueden ser lo que quieran ser, cuando la realidad es que su discapacidad los limitará de maneras fundamentales. Esa mañana de octubre, durante una junta del Departamento de Neurología, el doctor Vázquez había expresado sus puntos de vista de la manera más cruda posible. Los ciegos no pueden ser artistas, declaró frente a sus colegas mientras revisaban casos de pacientes pediátricos. Es una fantasía cruel hacerles creer que pueden competir en un mundo visual. Mejor que aprendan oficios manuales y acepten su lugar en la sociedad. La doctora Patricia Moreno, jefa del Departamento de Psicología Infantil, había intentado rebatir sus argumentos. Emilio, hay muchos ejemplos de artistas ciegos exitosos. La música, la danza, la literatura, excepciones que confirman la regla, había interrumpido Vázquez. Grillo y casos que son más marketing que talento real. No deberíamos alimentar falsas esperanzas. El debate había continuado durante media hora, con Vázquez defendiendo su posición de que la medicina tenía la responsabilidad de ser realista sobre las limitaciones de las discapacidades, especialmente en niños. Si un niño ciego me dice que quiere ser bailarín, había concluido, mi deber médico es explicarle por qué eso es imposible para evitarle frustraciones futuras. Después de la junta, el doctor Vázquez se dirigió a su ronda habitual por la unidad de neurología pediátrica. Era un área especializada donde se trataban niños con diversos tipos de daño neurológico, incluyendo casos de ceguera congénita y adquirida. En el cuarto 412 estaba Lucía Herrera, una niña de 8 años que había perdido la vista completamente a los 5 años debido a lo que su expediente médico describía como complicaciones postquirúrgicas de un tumor cerebral benigno. Era un caso que el doctor Vázquez había seguido durante 3 años y que consideraba un ejemplo perfecto de cómo las limitaciones físicas debían ser aceptadas de manera realista. Lucía vivía en el hospital desde hacía 6 meses debido a complicaciones en su recuperación neurológica. Su familia, de recursos económicos limitados, vivía en Puebla y solo podía visitarla los fines de semana. Durante la semana, Lucía pasaba la mayor parte del tiempo sola, con la compañía ocasional de voluntarios y el personal médico. «Buenos días, Lucía», saludó el doctor Vázquez al entrar al cuarto 412 para su revisión rutinaria.
Buenos días, doctor, respondió la niña con una sonrisa que siempre lo sorprendía por su luminosidad, considerando las circunstancias. ¿Cómo te sientes hoy? Bien, doctor. ¿Sabe qué? Anoche soñé que bailaba en un escenario muy grande, con muchas luces de colores. Aunque no puedo ver las luces, en mi sueño las sentía. El doctor Vázquez sintió una mezcla de lástima e irritación. Exactamente el tipo de fantasía que consideraba peligrosa para el desarrollo emocional saludable de un niño con discapacidad. Lucía, recuerda lo que hemos hablado sobre concentrarte en cosas que puedes hacer realmente. Pero doctor, yo sí puedo bailar. Cuando no hay nadie aquí practico. Mi abuelita me enseñó algunos pasos antes de que perdiera la vista. Eso no es bailar realmente, Lucía. Eso es solo movimiento. La niña se quedó callada, pero el doctor Vázquez notó una expresión de determinación silenciosa que había aprendido a reconocer en ella durante los años de tratamiento. Después de completar su examen neurológico de rutina y confirmar que no había cambios significativos en la condición de Lucía, el doctor Vázquez se retiró del cuarto con una sensación de satisfacción profesional. Había cumplido con su deber de mantener expectativas realistas. Lo que no esperaba era que esa tarde, mientras revisaba expedientes en su oficina, recibiría una llamada que cambiaría completamente su perspectiva sobre el caso de Lucía Herrera. Si crees en el poder transformador de la medicina humana, si estas historias tocan tu corazón como médico o como ser humano, suscríbete al canal para más historias que nos recuerdan por qué elegimos salvar vidas. Activa la campanita para no perderte ni una sola historia que puede cambiar tu día. Doctor Vázquez, le dijo la enfermera Carmen por el intercomunicador, hay algo extraño en el cuarto 412. ¿Podría venir a verlo? ¿Qué tipo de cosa extraña? Prefiero que lo vea usted mismo, doctor. Intrigado y ligeramente preocupado por la salud de Lucía, el doctor Vázquez se dirigió inmediatamente al cuarto 412. Pero cuando llegó, se encontró con algo que desafiaría todas sus creencias sobre limitaciones, posibilidades y la naturaleza de la verdad médica. Cuando el doctor Vázquez llegó al cuarto 412, la enfermera Carmen lo estaba esperando en el pasillo con una expresión de asombro que él nunca había visto en sus 15 años trabajando juntos. Carmen, ¿qué está pasando? Doctor, necesita ver esto por sí mismo, pero manténgase callado y observe desde la puerta. El doctor se acercó silenciosamente a la entrada del cuarto de Lucía. La puerta estaba entreabierta, permitiendo una vista parcial del interior. Lo que vio lo dejó completamente paralizado. Lucía estaba en el centro de su habitación, moviéndose con una gracia y una precisión que desafiaban toda lógica médica. No era el simple movimiento que él había despreciado esa mañana. Era danza en su forma más pura, más expresiva, más conmovedora. A pesar de su ceguera total, Lucía se desplazaba por el espacio limitado de su habitación como si pudiera ver cada obstáculo, cada mueble, cada límite. Sus movimientos eran fluidos, expresivos, cargados de una emotividad que el doctor Vázquez no había esperado de una niña de 8 años, mucho menos de una niña ciega. Pero lo más extraordinario no era la técnica de su danza, sino la expresión de su rostro. Lucía bailaba con una alegría pura, una conexión profunda con la música que solo ella podía escuchar en su mente, una libertad espiritual que trascendía completamente su condición física. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto?, susurró el doctor a Carmen. La descubrí hace una hora. Dice que baila todas las tardes cuando termina la terapia física. Y nadie más lo sabía. Al parecer no. Es muy callada al respecto. Solo lo hace cuando cree que está completamente sola. El doctor Vázquez observó durante varios minutos más, sintiendo cómo todas sus creencias sobre limitaciones se desmoronaban frente a la realidad de lo que estaba presenciando. Esta niña no solo estaba bailando a pesar de su ceguera, estaba bailando de una manera que parecía potenciada por su condición especial.
Su percepción espacial era extraordinaria. Su sentido del ritmo y el movimiento era casi sobrenatural. Y la emotividad que transmitía a través de su danza era más poderosa que la de muchos bailarines profesionales que él había visto en teatros. Carmen susurró: «Necesito documentar esto. Documentarlo. Necesito grabar lo que está haciendo. Esto desafía todo lo que sabemos sobre adaptación neurológica post-trauma. Podría ser revolucionario para el tratamiento de niños ciegos». «Doctor, ¿está seguro? Grabar a una menor sin permiso de los padres es para fines médicos, Carmen. Esto podría cambiar protocolos de rehabilitación para miles de niños». Sin esperar respuesta, el doctor Vázquez sacó su teléfono y comenzó a grabar silenciosamente a Lucía mientras continuaba su danza improvisada. Durante los siguientes 15 minutos, documentó una actuación que lo dejó completamente transformado. Lucía no solo bailaba, contaba una historia a través del movimiento. Una historia sobre soledad, sobre esperanza, sobre encontrar luz en la oscuridad, sobre volar cuando el mundo te dice que no puedes ni caminar. Cuando Lucía finalmente terminó su danza y regresó a su cama, agotada, pero visiblemente feliz, el doctor Vázquez se retiró silenciosamente con un video que sabía que cambiaría muchas cosas. Esa noche, en su oficina privada, revisó la grabación una y otra vez. Cada vez que la veía, se sentía más convencido de que había capturado algo extraordinario, algo que el mundo médico necesitaba ver. Esto demuestra que hemos subestimado completamente el potencial de adaptación neurológica en casos de ceguera adquirida, escribió en sus notas. La paciente ha desarrollado capacidades compensatorias que exceden cualquier expectativa médica estándar. Pero mientras escribía sus observaciones clínicas, una parte de él sabía que había más que consideraciones médicas en su decisión de grabar. Había una motivación personal más compleja, la necesidad de documentar algo que había desafiado fundamentalmente sus creencias sobre limitaciones humanas. Durante los siguientes 3 días, el doctor Vázquez continuó grabando secretamente las sesiones de danza de Lucía. Cada video era más impresionante que el anterior. La niña parecía estar desarrollando coreografías cada vez más complejas, como si estuviera preparándose para algo. «Doctor», le preguntó Carmen el viernes, «¿qué va a hacer con esos videos?» «Voy a presentarlos en el Congreso de Neurología Pediátrica del próximo mes. Esto podría revolucionar nuestro entendimiento sobre plasticidad cerebral». «¿Y Lucía? ¿Le va a decir que la ha estado grabando?» El doctor Vázquez sintió una punzada de incomodidad que había estado tratando de ignorar. «Se lo diré cuando sea apropiado. Después del Congreso. ¿Y sus padres?» «Carmen, esto es investigación médica legítima. Estoy siguiendo todos los protocolos apropiados». Pero en el fondo, el doctor Vázquez sabía que había cruzado una línea ética. Había grabado a una menor sin consentimiento, había invadido un momento privado de expresión personal y había convertido la danza secreta de Lucía en material de estudio sin su conocimiento. Lo que no sabía era que sus acciones estaban a punto de desencadenar una serie de eventos que expondrían secretos mucho más profundos y oscuros sobre el caso de Lucía Herrera. Una semana después de comenzar sus grabaciones secretas, el doctor Emilio Vázquez tomó una decisión que cambiaría su carrera y la vida de Lucía para siempre. Subió uno de los videos a su canal profesional de YouTube, titulándolo «Adaptación neurológica extraordinaria. Niña ciega desarrolla capacidades de danza sorprendentes». Su intención, según él mismo se decía, era puramente académica. Quería generar discusión científica sobre las capacidades adaptativas del cerebro humano. Había editado el video para ocultar la identidad de Lucía, difuminando su rostro y cambiando su voz cuando hablaba. «Queridos colegas», había escrito en la descripción del video,
Presento este caso extraordinario de adaptación neurológica en una paciente pediátrica con ceguera adquirida. Las implicaciones para nuestro entendimiento de la plasticidad cerebral son revolucionarias. Lo que el Dr. Vázquez no anticipó fue la velocidad y la intensidad con la que el video se volvería viral, trascendiendo completamente el ámbito médico-académico. En 24 horas, el video tenía 100.000 visualizaciones. En 48 horas, había llegado a 1 millón. En una semana, tenía más de 10 millones de visualizaciones y había sido compartido en todas las redes sociales principales, con títulos como «Niña ciega baila como un ángel, hice el video más hermoso que verás hoy». Pero junto con la admiración mundial llegó también la controversia. Este médico grabó a una niña sin permiso. Escribían algunos comentaristas. ¿Dónde están los padres de esta niña?, preguntaban otros. Esto es explotación de un menor con discapacidad, declaraban activistas de derechos de la infancia. El Dr. Vázquez se encontró en el centro de una tormenta mediática que no había previsto. Reporteros de televisión nacional lo contactaban para entrevistas. Organizaciones de derechos de personas con discapacidad lo criticaban públicamente. Y la administración del hospital había comenzado una investigación sobre sus métodos. «Dr. Vázquez», le dijo el director del hospital, Dr. Fernando Ruiz, durante una reunión de emergencia, «necesitamos hablar sobre este video que publicó». «Director, fue una decisión académica legítima. El caso tiene implicaciones médicas importantes. Obtuvo consentimiento de los padres de la paciente para publicar material que la identifica. Edité el video para proteger su identidad. Emilio, cualquier persona que conozca a esta niña puede identificarla fácilmente. El hospital donde ocurre es reconocible. Su voz es distintiva. No protegió su identidad efectivamente». La reunión continuó durante 2 horas, con el Dr. Vázquez defendiendo sus acciones como investigación médica importante y la administración cuestionando la ética de sus métodos. Pero la verdadera tormenta estaba apenas comenzando. 2 días después de la reunión, el Dr. Vázquez recibió una llamada que no esperaba. Los padres de Lucía habían contratado un abogado y estaban considerando acciones legales por violación de privacidad y explotación de menores. «Dr. Vázquez», le dijo por teléfono el licenciado Roberto Mendoza, «represento a la familia Herrera. Necesitamos discutir el video que publicó de su paciente sin autorización. Licenciado, mis intenciones fueron completamente médicas y académicas. Sus intenciones son irrelevantes, doctor. Lo que importa es que grabó y publicó material de una menor sin consentimiento en un momento privado y ahora está ganando dinero con las visualizaciones de ese video». Esa última acusación golpeó al Dr. Vázquez especialmente duro porque era técnicamente cierta. Su canal de YouTube estaba monetizado y el video viral estaba generando ingresos publicitarios significativos. «Licenciado, estoy dispuesto a donar todas las ganancias del video a organizaciones de beneficencia para niños ciegos. Eso no resuelve la violación fundamental de privacidad, doctor». Mientras lidiaba con las consecuencias legales, el Dr. Vázquez comenzó a recibir contactos de todo el mundo. Productores de documentales querían hacer la historia de Lucía. Compañías de danza querían invitarla a audiciones. Organizaciones benéficas querían convertirla en su portavoz. Pero lo más perturbador para él era que había comenzado a recibir mensajes de otros médicos, tanto de apoyo como de crítica severa. «Has hecho un daño irreparable a esa niña al exponerla de esta manera», le escribió un colega de Harvard. «Gracias por mostrar lo que es posible cuando dejamos de limitar a nuestros pacientes», le escribió otro de España. La división en la comunidad médica era clara y brutal. Dime en los comentarios, ¿has vivido o presenciado un momento así en un hospital? ¿Alguna vez tuviste que tomar una decisión médica que tocara tu corazón?
Tu historia puede inspirar a otros médicos y personas que nos siguen. Comparte tu experiencia abajo. Pero en medio de toda la controversia, había una voz que el doctor Vázquez no había escuchado, la de Lucía misma. El viernes de esa semana decidió visitarla para explicarle lo que había ocurrido y disculparse por no haberle pedido permiso antes de publicar el video. Lo que encontró cuando llegó al cuarto 412 lo sorprendió completamente. Lucía no estaba sola. Estaba rodeada de cartas, flores, regalos y tarjetas de niños de todo el mundo que habían visto su video y se habían sentido inspirados por su danza. «Doctor», le dijo Lucía cuando escuchó su voz, «es cierto que todo el mundo ha visto mi danza secreta». El doctor Vázquez sintió un peso enorme en su corazón. «Sí, Lucía, y siento mucho no haberte pedido permiso antes. Está bien que me vean bailar. ¿Qué quieres decir? Mis papás vinieron ayer y estaban muy enojados. Dijeron que usted me había lastimado al mostrar mi danza al mundo entero. Pero yo no me siento lastimada». El doctor Vázquez se sentó junto a la cama de Lucía, sintiéndose más confundido que nunca sobre si había hecho lo correcto o no. «¿Cómo te sientes, Lucía?» «Me siento feliz, doctor, porque ahora sé que mi danza puede hacer que otros niños se sientan mejor. Recibí cartas de niños ciegos de otros países que me dijeron que mi video los inspiró a intentar bailar también. ¿No te molesta que el mundo entero te haya visto?» «Doctor, ¿puedo decirle un secreto?» «Por supuesto. Yo siempre supe que usted me estaba grabando». El doctor Vázquez sintió como si el mundo se detuviera. «¿Qué?» Escuché el sonido de su teléfono cuando empezó a grabar y escuché sus pasos en el pasillo, pero no dije nada porque quería que alguien viera que sí puedo bailar de verdad». La revelación golpeó al doctor Vázquez como un tsunami emocional. Lucía había estado consciente de las grabaciones desde el principio, pero había elegido continuar bailando porque quería que él documentara su capacidad. «Lucía, ¿por qué no me dijiste que sabías? Porque usted siempre me decía que no podía bailar de verdad. Pensé que si me veía hacerlo, tal vez cambiaría de opinión». El doctor Vázquez se dio cuenta de que había subestimado completamente la inteligencia y la determinación de esta niña extraordinaria. Ella había manipulado la situación para lograr exactamente lo que había ocurrido: demostrar al mundo que era capaz de crear belleza a través de la danza. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que la historia estaba a punto de tomar un giro aún más dramático, cuando secretos sobre la verdadera causa de la ceguera de Lucía comenzaran a salir a la luz. La revelación de que Lucía había estado consciente de las grabaciones cambió completamente la perspectiva del doctor Vázquez sobre toda la situación. Pero también despertó una curiosidad que había estado reprimida durante meses. ¿Por qué una niña tan inteligente y perceptiva había perdido la vista de manera tan súbita y completa? Esa noche, en su oficina, el doctor Vázquez revisó meticulosamente el expediente médico de Lucía por primera vez en años, no como una revisión rutinaria, sino como una investigación exhaustiva. La historia oficial era que Lucía había desarrollado un tumor cerebral benigno a los 5 años y que durante la cirugía para removerlo habían ocurrido complicaciones que resultaron en daño irreversible al nervio óptico. Pero mientras revisaba los detalles técnicos de la operación, algo no encajaba. «El doctor que operó a Lucía fue Miguel Herrera», murmuró, leyendo la firma en el expediente quirúrgico. «¿Herrera? ¿Mismo apellido que Lucía?» Una búsqueda rápida en la base de datos del hospital confirmó sus sospechas. El doctor Miguel Herrera era el tío de Lucía, hermano de su padre. «Esto es extraño», se dijo el doctor Vázquez. «¿Por qué no está mencionado el parentesco familiar en el expediente?» Continuó investigando y descubrió algo aún más perturbador. El doctor Miguel Herrera había renunciado abruptamente del hospital apenas 2 meses después de la cirugía de Lucía.
y se había mudado a España, donde ahora trabajaba en un hospital privado en Madrid. Coincidencia demasiado grande, pensó. Al día siguiente, el doctor Vázquez tomó una decisión que cambiaría todo. Decidió contactar directamente al doctor Miguel Herrera. Después de varias llamadas internacionales, logró localizarlo en el Hospital Universitario La Paz en Madrid. Doctor Herrera, soy el doctor Emilio Vázquez, del Hospital Pediátrico Nacional en México. Estoy a cargo del seguimiento neurológico de su sobrina, Lucía. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Cómo está Lucía?, preguntó finalmente Miguel, su voz cargada de una emoción que el doctor Vázquez no pudo identificar completamente. Está bien, considerando las circunstancias, pero tengo algunas preguntas sobre su cirugía original. Doctor Vázquez, ese caso está cerrado. Hubo complicaciones imprevistas. Estas cosas pasan en neurocirugía. Doctor Herrera, con todo respeto, he revisado su expediente quirúrgico varias veces y hay inconsistencias que me preocupan. Otro silencio largo. ¿Qué tipo de inconsistencias? Las imágenes prequirúrgicas muestran un tumor muy pequeño, fácilmente accesible. El daño al nervio óptico parece desproporcionado para el tipo de intervención que se requería. Doctor Vázquez, la voz de Miguel se había vuelto tensa. No sé qué está insinuando, pero... No estoy insinuando nada, doctor. Estoy preguntando directamente, ¿qué ocurrió realmente en esa cirugía? El silencio que siguió duró casi un minuto completo. Doctor Vázquez, hay cosas sobre ese caso que no pueden discutirse por teléfono. ¿Qué quiere decir? Si realmente quiere saber qué pasó con Lucía, necesitamos hablar en persona. Pero le advierto que lo que le voy a contar podría cambiar su perspectiva sobre muchas cosas. Doctor Herrera, esa niña ha estado bajo mi cuidado durante 3 años. Merezco saber la verdad completa. Está bien. Estaré en México la próxima semana para el funeral de mi madre. Podemos encontrarnos entonces. Pero, doctor Vázquez, ¿sí? Prepárese para escuchar algo que va a cuestionar todo lo que cree sobre ética médica. Después de colgar, el doctor Vázquez se quedó en su oficina durante horas, sintiéndose como si estuviera al borde de un abismo. Había algo en la voz del doctor Herrera que le decía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría no solo su entendimiento del caso de Lucía, sino posiblemente su carrera entera. Durante los días siguientes no pudo concentrarse en sus otros pacientes. Cada vez que veía a Lucía, se preguntaba qué secretos escondía su historia médica. «Doctor», le preguntó Lucía durante una de sus visitas, ¿está preocupado por algo? La percepción de la niña siempre lo sorprendía. «¿Por qué preguntas eso, Lucía?» Su respiración suena diferente cuando está preocupado y camina más lento por el cuarto. «Lucía, ¿puedo preguntarte algo sobre tu cirugía?» «¿Cuál cirugía?» La cirugía que afectó tu vista». Lucía se quedó silenciosa por un momento y el doctor Vázquez notó un cambio sutil en su postura. «¿Qué quieres saber, doctor? ¿Recuerdas algo de lo que pasó? ¿Algo que tus padres te hayan dicho?» «Doctor, ¿puedo contarle otro secreto?» «Por supuesto. Yo sí recuerdo cosas de esa cirugía. Recuerdo voces discutiendo en el quirófano. Recuerdo a mi tío Miguel llorando después. Y recuerdo que mis papás le gritaron mucho cuando se despertaron». El doctor Vázquez sintió un escalofrío. «¿Recuerdas qué decían cuando gritaban?» «Dijeron algo sobre dinero y sobre secretos, y mi tío Miguel siguió pidiendo perdón, pero mis papás no lo perdonaron». «¿Dinero?» «Sí, doctor. Mi papá le gritó que todo el dinero del mundo no va a devolver la vista a mi hija». La implicación de esas palabras golpeó al doctor Vázquez como un rayo. ¿Había estado involucrado dinero en la cirugía de Lucía? ¿Había sido negligencia médica pagada o encubierta de alguna manera? Esa noche, el doctor Vázquez comenzó una investigación más profunda sobre el doctor Miguel Herrera. Lo que encontró lo llenó de una mezcla de horror y comprensión. 3 meses antes de la cirugía de Lucía,
Miguel Herrera había estado enfrentando una demanda por malpráctica de otro paciente. Había perdido su casa en el proceso legal y estaba al borde de la bancarrota. 2 meses después de la cirugía de Lucía, Miguel había pagado todas sus deudas y había comprado un nuevo departamento en una zona exclusiva de la ciudad, antes de mudarse súbitamente a España. «Dios mío», murmuró el doctor Vázquez, «¿qué hiciste, Miguel?». La reunión con Miguel Herrera estaba programada para el viernes, pero el doctor Vázquez ya sabía que esa conversación iba a cambiar todo lo que creía saber sobre el caso más complejo de su carrera. El viernes por la noche, el doctor Emilio Vázquez se encontró con Miguel Herrera en un café discreto en el centro de la Ciudad de México. El hombre que vio era muy diferente al cirujano confiado que recordaba de años atrás. Miguel se veía envejecido, atormentado, como alguien que había estado cargando un peso insoportable. «Doctor Vázquez», saludó Miguel con voz temblorosa, «gracias por acceder a este encuentro. Doctor Herrera, necesito saber la verdad sobre lo que pasó con Lucía». Miguel pidió un café doble y se quedó en silencio durante varios minutos, evidentemente luchando internamente sobre qué decir. «Emilio, puedo llamarte Emilio, por supuesto. Lo que voy a contarte podría destruir mi carrera, mi reputación, mi vida. Pero después de ver el video de Lucía bailando, después de ver lo que se ha convertido a pesar de lo que le hice, creo que mereces saber la verdad». El doctor Vázquez sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué le hiciste a Lucía?». Miguel tomó una respiración profunda y comenzó a hablar con voz quebrada. La cirugía de Lucía era rutinaria. El tumor era pequeño, benigno, fácilmente removible. Cualquier neurocirujano competente podría haberlo operado sin complicaciones. «Entonces, ¿qué pasó?». «Emilio, hace 5 años yo estaba en la peor crisis financiera de mi vida. Había perdido una demanda por malpráctica que me costó todo lo que tenía. Mi esposa me había dejado, había perdido mi casa, estaba al borde de perder mi licencia médica». Miguel se detuvo para tomar un sorbo de café, sus manos temblando visiblemente. «2 semanas antes de la cirugía de Lucía, fui contactado por un hombre llamado Adrián Ruiz. Se presentó como representante de una compañía farmacéutica internacional. ¿Qué quería? Quería que yo participara en una prueba clínica no autorizada de un nuevo medicamento experimental para tumores cerebrales». El doctor Vázquez sintió que el mundo se desplomaba bajo sus pies. «Miguel, ¿me estás diciendo que...?». «Me ofreció 500,000 pesos por administrar el medicamento experimental durante la cirugía de Lucía, sin conocimiento o consentimiento de la familia». «Dios santo». «Me dijo que el medicamento era completamente seguro, que había sido probado extensamente en Europa, que solo necesitaban datos adicionales para la aprobación en México». Miguel se cubrió el rostro con las manos. «Emilio, yo sabía que estaba mal, pero estaba desesperado. Mi hermano confiaba en mí para operar a su hija, y yo vi una oportunidad de resolver todos mis problemas financieros de una vez». ¿Qué era exactamente el medicamento? Se suponía que era un agente antitumoral revolucionario que podría prevenir la recurrencia del tumor. Pero cuando lo administré durante la cirugía, el efecto fue inmediato y devastador. Miguel comenzó a llorar. Mas el medicamento causó una reacción neurológica severa que dañó irreversiblemente los nervios ópticos de Lucía. En cuestión de minutos, supe que había destruido permanentemente su vista. El doctor Vázquez se levantó abruptamente de la mesa, demasiado conmocionado para permanecer sentado. «Miguel, ¿estás diciéndome que cegaste intencionalmente a tu propia sobrina por dinero?». «No fue intencional. Me dijeron que era seguro. Pero sí, acepto la responsabilidad total. Cedé mi sobrina por codicia, por desesperación, por cobardía. Y después, ¿qué pasó? Después, cuando mi hermano y mi cuñada se dieron cuenta de lo que había hecho,
Me amenazaron con exponerme públicamente y demandarme criminalmente. Y les ofrecí todo el dinero que había recibido más mis ahorros personales para mantenerlos callados. 500,000 pesos adicionales para que no destruyeran mi carrera. El doctor Vázquez se sintió mareado por la magnitud de la traición y corrupción que estaba escuchando. Así que compraste su silencio. Sí, y después me mudé a España para escapar de la culpa, de la familia, de la posibilidad de que la verdad saliera a la luz. Miguel, ¿te das cuenta de que has estado viviendo con el dinero de sangre de tu propia sobrina? Cada día de mi vida durante 5 años, Emilio, cada día me despierto pensando en lo que le hice a esa niña inocente. Miguel se limpió las lágrimas y miró directamente al doctor Vázquez. Pero cuando vi el video de ella bailando, cuando vi la belleza que ha creado, a pesar de mi traición, supe que tenía que confesar la verdad. Lucía merece que el mundo sepa lo que realmente pasó. Todavía tienes contacto con Adrián Ruiz y la compañía farmacéutica. Esa es la parte más perturbadora de toda la historia, Emilio. ¿Qué quieres decir? Después de lo que pasó con Lucía, intenté contactar a Adrián Ruiz para confrontarlo sobre las consecuencias del medicamento, pero descubrí que no existía, ni él ni la compañía farmacéutica que supuestamente representaba. El doctor Vázquez sintió que la historia se volvía aún más siniestra. ¿Qué estás diciendo? Creo que fui víctima de una estafa elaborada. Alguien sabía sobre mi situación financiera desesperada, sabía sobre la cirugía programada de Lucía y orquestó todo el esquema para aprovecharse tanto de mi desesperación como de mi sobrina. ¿Pero por qué? ¿Cuál sería el motivo? No lo sé, Emilio, pero sospecho que tal vez alguien quería datos sobre los efectos de ese medicamento experimental en niños, sin importar las consecuencias. La conversación continuó durante 3 horas más, con Miguel revelando cada detalle sórdido de la conspiración que había destruido la vista de Lucía. Cuando finalmente se separaron, el doctor Vázquez sabía que tenía en sus manos información que podría destruir carreras, exponer una red de corrupción médica y potencialmente llevar justicia para Lucía. Pero también sabía que revelar la verdad significaría confrontar no solo a Miguel, sino posiblemente a otros médicos, instituciones y organizaciones que podrían haber estado involucradas en el encubrimiento. Si esta historia te está emocionando tanto como a mí al contarla, deja tu like para que más personas puedan conocer estas historias de médicos que van más allá de la medicina. Cada like nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que celebran la humanidad en la medicina. Esa noche, el doctor Vázquez no pudo dormir. Tenía que tomar la decisión más difícil de su carrera: proteger el sistema médico que había sido su vida durante décadas, o luchar por la justicia para una niña de 8 años que había sido traicionada por las mismas personas que juraron protegerla. Al día siguiente, el doctor Emilio Vázquez llegó al hospital con una determinación que no había sentido en años. La confesión de Miguel Herrera había cambiado completamente su perspectiva, no solo sobre el caso de Lucía, sino sobre su responsabilidad como médico y como ser humano. Su primer acto fue contactar al director del hospital, doctor Fernando Ruiz, para solicitar una reunión de emergencia. Fernando, necesito hablar contigo sobre algo que podría tener implicaciones legales enormes para el hospital. ¿De qué se trata, Emilio? Se trata del caso de Lucía Herrera, la niña del video viral. He descubierto información que sugiere que su ceguera fue resultado de negligencia médica criminal. La reunión que siguió fue tensa y reveladora. El doctor Vázquez presentó toda la información que había obtenido de Miguel Herrera, incluyendo la confesión de experimentación no autorizada y el encubrimiento posterior. Emilio, dijo el director, después de escuchar todo, ¿te das cuenta de las implicaciones de lo que estás diciendo? Me doy cuenta perfectamente.
Estoy diciendo que uno de nuestros cirujanos cegó intencionalmente a una niña a cambio de dinero y que después su familia fue sobornada para mantener silencio. ¿Y tienes pruebas de esto además del testimonio de Miguel? Tengo registros financieros que muestran transferencias sospechosas. Tengo inconsistencias médicas en el expediente quirúrgico. Y tengo el testimonio de la propia Lucía sobre lo que escuchó después de la cirugía. El director se quedó en silencio durante varios minutos, claramente procesando las implicaciones legales y de relaciones públicas de la situación. Emilio, ¿estás preparado para las consecuencias de hacer esto público? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si esto sale a la luz, no solo destruirá la carrera de Miguel Herrera, podría dañar la reputación de nuestro hospital, podría resultar en demandas millonarias, podría afectar la confianza pública en nuestra institución. Fernando, ¿estás sugiriendo que mantengamos esto en secreto? Estoy sugiriendo que consideremos cuidadosamente todas las opciones antes de tomar una decisión que podría tener consecuencias irreversibles. El doctor Vázquez sintió una mezcla de decepción y determinación. Fernando, hay una niña de 8 años que fue traicionada por el sistema médico que debería haberla protegido. Mi responsabilidad no es proteger la reputación del hospital. Mi responsabilidad es buscar justicia para esa niña. ¿Y qué propones hacer exactamente? Propongo que contactemos inmediatamente a las autoridades apropiadas, que iniciemos una investigación completa y que ayudemos a la familia Herrera a obtener la justicia que merecen. El director suspiró profundamente. Emilio, dame 48 horas para consultar con nuestros abogados y con la junta directiva. Esta no es una decisión que pueda tomar unilateralmente, pero el doctor Vázquez ya había tomado su propia decisión. Esa misma tarde, contactó directamente a la familia Herrera. Señor Herrera, soy el doctor Vázquez, el neurólogo de Lucía. Necesito hablar con usted y su esposa sobre información nueva que he obtenido sobre la cirugía de su hija. La reunión con los padres de Lucía fue aún más emotiva que la conversación con Miguel. Cuando el doctor Vázquez les reveló la verdadera naturaleza de lo que había ocurrido, la reacción fue de shock, dolor y finalmente una determinación feroz de buscar justicia. Doctor, le dijo el padre de Lucía, ¿está diciéndonos que mi hermano no solo cegó a nuestra hija por dinero, sino que después nos sobornó para mantener silencio sobre un crimen? Eso es exactamente lo que estoy diciendo, señor Herrera. ¿Y usted está dispuesto a testificar sobre esto públicamente? Estoy dispuesto a hacer todo lo necesario para que Lucía obtenga la justicia que merece. La madre de Lucía, que había estado callada durante la mayor parte de la conversación, finalmente habló. Doctor, durante 5 años hemos vivido con la culpa de haber aceptado ese dinero. Nos dijimos que era compensación justa por lo que había pasado, pero en el fondo sabíamos que estábamos siendo sobornados para mantener secreto algo horrible. ¿Por qué aceptaron el dinero? Porque éramos pobres, doctor. Porque necesitábamos el dinero para el tratamiento continuo de Lucía, para mudarnos más cerca del hospital, para darle una vida digna a pesar de su discapacidad. Pero sobre todo, porque Miguel nos convenció de que exponer la verdad no devolvería la vista a Lucía, solo arruinaría más vidas. ¿Y ahora? Ahora que hemos visto cómo Lucía ha inspirado al mundo entero con su danza, entendemos que su historia completa necesita ser contada. No solo la parte hermosa de su superación, sino también la parte horrible de cómo llegó a necesitar esa superación. Esa misma noche, el doctor Vázquez tomó la decisión más arriesgada de su carrera. Publicó un segundo video en su canal de YouTube, titulado La verdad detrás de la danza, una confesión médica. En el video, reveló toda la información sobre la negligencia criminal que había causado la ceguera de Lucía, incluyendo los nombres de los responsables y las evidencias que había recolectado. Colegas médicos y público general, dijo frente a la cámara,
Hace 2 semanas publiqué un video de una niña ciega bailando, que se volvió viral mundialmente. Hoy necesito contarles la verdad completa sobre por qué esa niña es ciega y sobre la traición médica que cambió su vida para siempre. El video fue aún más explosivo que el primero. El segundo video del Dr. Vázquez desató una tormenta mediática internacional que nadie había anticipado. En 12 horas había acumulado 5 millones de visualizaciones y había sido retomado por medios de comunicación de todo el mundo. Los titulares eran devastadores. Médico mexicano revela conspiración que cegó a niña bailarina. Experimentación ilegal en niños. El escándalo que sacude la medicina mexicana. La verdad detrás del video viral. Una historia de traición médica. Pero junto con la atención mediática llegaron las consecuencias que el Dr. Vázquez había anticipado y temido. El lunes por la mañana recibió una llamada del director del hospital. Emilio, necesitas venir inmediatamente. Tenemos una crisis de relaciones públicas masiva. Cuando llegó al hospital, encontró un circo mediático. Decenas de reporteros, cámaras de televisión y activistas de derechos humanos se habían congregado en la entrada principal. Algunos llevaban pancartas que decían «Justicia para Lucía» y «Alto a la experimentación en niños». Dr. Vázquez, lo interceptó una reportera de Televisa. ¿Puede confirmar las acusaciones que hizo en su video sobre experimentación ilegal en menores? Todo lo que dije en el video está respaldado por evidencia documentada, respondió mientras trataba de entrar al hospital. Dentro del edificio, la situación no era menos caótica. El director del hospital lo esperaba en su oficina con un equipo de abogados y representantes de relaciones públicas. Emilio, ¿te das cuenta de lo que has hecho? He expuesto la verdad sobre un crimen médico. Has puesto en peligro la existencia de esta institución. Tenemos demandas pendientes, investigaciones gubernamentales iniciadas y la confianza pública destruida. Uno de los abogados intervino. Dr. Vázquez, hemos recibido notificación de que la Procuraduría General está iniciando una investigación criminal formal. Usted será llamado a declarar como testigo principal. Estoy preparado para eso. También hemos recibido notificación de demanda civil de la familia Herrera contra el hospital por daños y perjuicios, más una demanda adicional contra usted personalmente por violación de privacidad en el video original. El Dr. Vázquez sintió el peso de todas las consecuencias legales cayendo sobre él simultáneamente. ¿Demanda contra mí personalmente? Sí, doctor. La familia argumenta que aunque aprecian su revelación de la verdad sobre la negligencia médica, esto no excusa el hecho de que violó la privacidad de su hija al grabar y publicar el primer video sin consentimiento. Era una ironía amarga. Había expuesto un crimen horrible para buscar justicia para Lucía, pero seguía enfrentando consecuencias legales por la manera en que había descubierto inicialmente su historia. ¿Cuál es la posición del hospital? El hospital te está suspendiendo indefinidamente mientras se resuelven las investigaciones legales. El golpe fue devastador, pero no inesperado. Entiendo. Emilio, le dijo el director, todavía hay tiempo para reconsiderar tu posición. Podrías retirar el video, disculparte públicamente por las acusaciones, y tal vez podríamos llegar a un acuerdo con la familia. Fernando, no voy a retirar nada. Todo lo que dije es verdad, y Lucía merece que esa verdad sea conocida, incluso si eso significa el final de tu carrera, especialmente si eso significa el final de mi carrera. Saliendo de la oficina del director, el Dr. Vázquez se dirigió al cuarto 412 para ver a Lucía. Sabía que podría ser una de las últimas veces que la viera como su médico. Hola, Lucía. Dr. Vázquez, escuché mucho ruido afuera. ¿Qué está pasando? Lucía, ¿recuerdas que te dije que había grabado tu danza? Sí. Bueno, también hice un video contando la verdad sobre lo que realmente pasó con tu cirugía.
Lucía se quedó callada durante un momento. Le contó al mundo sobre mi tío Miguel. Le conté al mundo la verdad completa sobre lo que te pasó. ¿Y ahora qué va a pasar? No lo sé, Lucía, pero sé que hice lo correcto. Doctor, ¿puedo decirle algo importante? Por supuesto. Yo no estoy enojada con usted por haber grabado mi danza sin permiso. ¿No? No, porque si no hubiera hecho eso, el mundo nunca habría conocido mi historia completa. Y creo que mi historia completa puede ayudar a otros niños a no pasar por lo que yo pasé. La sabiduría de esta niña de 8 años nunca dejaba de asombrarlo. Lucía, tal vez no pueda seguir siendo tu médico después de esto. Doctor, usted siempre va a ser mi médico, porque fue el primer doctor que me vio realmente, no solo como una niña ciega, sino como una persona completa. Gracias, Lucía. Doctor, ¿sí? ¿Puede hacerme un favor? Lo que necesites. ¿Puede asegurarse de que otros médicos no lastimen a otros niños como mi tío Miguel me lastimó a mí? Te prometo que voy a hacer todo lo posible para que eso no vuelva a pasar nunca. Esa promesa se convertiría en la misión que definiría el resto de su vida. 6 meses después de la revelación del doctor Vázquez, el caso de Lucía Herrera se había convertido en el juicio médico más seguido en la historia de México. El proceso legal había expandido más allá de la negligencia individual de Miguel Herrera para incluir una investigación masiva sobre experimentación no autorizada en pacientes pediátricos. La investigación de la Procuraduría había descubierto una red de corrupción que involucraba a múltiples médicos, instituciones hospitalarias y organizaciones que se hacían pasar por compañías farmacéuticas legítimas. Doctor Vázquez, ¿puede decirle al tribunal cómo descubrió la verdad sobre la experimentación ilegal realizada en Lucía Herrera? Preguntó la fiscal durante su testimonio. Y fue a través de una combinación de investigación médica y la confesión del doctor Miguel Herrera, quien admitió haber administrado un medicamento experimental no autorizado durante la cirugía de la menor. ¿Y cuál era su motivación para exponer esta información? Mi motivación era buscar justicia para una niña que había sido traicionada por el mismo sistema médico que debería haberla protegido. Durante el juicio, salieron a la luz detalles aún más perturbadores sobre la red de experimentación ilegal. Se reveló que Adrián Ruiz era en realidad un seudónimo usado por una organización criminal que se especializaba en reclutar médicos en crisis financiera para realizar experimentos no autorizados en pacientes vulnerables. Señor Herrera, le preguntó el abogado defensor a Miguel durante su testimonio, ¿por qué decidió confesar sus crímenes después de tantos años? Porque vi el video de mi sobrina bailando, respondió Miguel con lágrimas en los ojos, y me di cuenta de que ella había creado algo hermoso a pesar de la horrible traición que yo le había hecho. Decidí que merecía saber la verdad y que el mundo merecía saber cómo alguien tan pura había sido lastimada por alguien que se suponía que la amaba. El testimonio más poderoso del juicio vino de Lucía misma. A los 8 años, tomó el estrado con una compostura y una sabiduría que impresionaron a todos los presentes. Lucía, le preguntó gentilmente la fiscal, ¿entiendes por qué estamos aquí hoy? Estamos aquí porque mi tío Miguel hizo algo muy malo que me lastimó, y porque el doctor Vázquez quiere asegurarse de que otros niños no sean lastimados como yo fui lastimada. ¿Estás enojada con tu tío Miguel? Estoy triste por él. Creo que hizo algo horrible porque tenía miedo, pero eso no justifica lo que me hizo. ¿Y cómo te sientes sobre el doctor Vázquez publicando los videos de tu danza? Al principio mis papás estaban enojados porque pensaban que él me había lastimado también, pero yo creo que me ayudó, porque ahora el mundo entero sabe que los niños como yo pueden hacer cosas hermosas, y también sabe que necesitamos estar protegidos de médicos que quieren lastimarnos. Lucía, si pudieras decirle algo a otros niños que están en hospitales, ¿qué les dirías?
Les diría que nunca dejen que nadie les diga que no pueden hacer algo hermoso solo porque son diferentes. Y les diría que si un médico quiere hacerles algo que no entienden, que pregunten muchas veces hasta que entiendan completamente. El juicio duró 4 meses y resultó en condenas históricas. Miguel Herrera fue sentenciado a 8 años de prisión por experimentación ilegal en menores y negligencia médica criminal. 3 otros médicos que habían sido identificados como parte de la red de experimentación recibieron sentencias similares. El hospital fue multado con 50 millones de pesos y obligado a implementar protocolos de seguridad revolucionarios para proteger a pacientes menores. Pero más importante que las sentencias individuales fueron los cambios sistemáticos que el caso inspiró. El Congreso de México aprobó la Ley Lucía, la legislación más estricta del mundo sobre protección de menores en investigación médica. Se estableció un Fondo Nacional de Compensación para víctimas de experimentación médica no autorizada y se creó una comisión permanente de supervisión ética médica con Lucía como su asesora honoraria más joven en la historia. 2 años después del juicio, Lucía Herrera se había convertido en la defensora de derechos de niños con discapacidad más reconocida del mundo. A los 10 años, había hablado ante las Naciones Unidas, había inspirado cambios en legislaciones de protección infantil en 30 países y había demostrado que la edad no es una barrera para crear cambio social significativo. El doctor Emilio Vázquez, aunque había perdido su trabajo en el hospital, había encontrado un nuevo propósito como director de la Fundación Lucía para la protección de menores en medicina. Su decisión de exponer la verdad, aunque había destruido su carrera tradicional, había abierto un camino hacia un tipo de medicina más ética y transparente. Doctor Vázquez, le preguntó un periodista durante una conferencia de prensa internacional, ¿se arrepiente de haber publicado esos videos de Lucía? Me arrepiento de haberla grabado inicialmente sin su consentimiento, respondió. Pero no me arrepiento de haber expuesto la verdad sobre lo que le pasó. Esa verdad era necesaria no solo para buscar justicia para Lucía, sino para proteger a otros niños de traiciones similares. ¿Y cómo es su relación con Lucía ahora? Lucía se ha convertido en mi mayor maestra. Me ha enseñado que la medicina real no se trata solo de curar enfermedades, sino de proteger la dignidad y el potencial de cada paciente. Lucía había continuado desarrollando sus habilidades de danza, pero ahora su arte tenía un propósito más amplio. Había creado un programa llamado Danza para la Sanación, donde enseñaba a otros niños con discapacidades a expresarse a través del movimiento. Mi danza no es solo para mí, explicaba durante una entrevista televisiva. Es para todos los niños que sienten que sus diferencias los hacen menos valiosos. Quiero que sepan que pueden crear belleza sin importar qué limitaciones tengan sus cuerpos. Pero el impacto más profundo de su historia había sido en la comunidad médica mundial. Escuelas de medicina de todo el mundo ahora incluían el caso Lucía como estudio obligatorio en sus cursos de ética médica. Se habían establecido protocolos internacionales para documentación y consentimiento en investigación pediátrica. Y más importante, había surgido un movimiento global de medicina transparente, donde los médicos eran alentados a compartir tanto sus éxitos como sus errores para el beneficio de la comunidad médica completa. ¿Sabes cuál es la parte más hermosa de toda esta historia?, le preguntó Lucía al doctor Vázquez durante una de sus reuniones mensuales. ¿Cuál es? Que mi tío Miguel, aunque hizo algo terrible, inadvertidamente me dio el regalo más grande posible. ¿Qué regalo? Me dio una historia que puede proteger a otros niños. Mi ceguera, aunque fue causada por algo horrible, se convirtió en la razón por la que el mundo entero aprendió sobre los peligros de la experimentación médica no autorizada. Lucía.
Eres la persona más sabia que conozco. No soy sabia, doctor. Solo entiendo algo simple, que a veces las cosas más terribles que nos pasan pueden convertirse en las herramientas más poderosas para ayudar a otros. El doctor Miguel Herrera, cumpliendo su sentencia en prisión, había comenzado un programa de educación ética médica para otros prisioneros que habían cometido crímenes relacionados con negligencia profesional. He recibido cartas de Miguel, le confió Lucía al doctor Vázquez. Me pide perdón constantemente, pero yo le he escrito diciéndole que en lugar de pedir perdón, debería usar su experiencia para enseñar a otros médicos a no cometer los mismos errores. ¿Lo has perdonado? Lo he perdonado, porque guardar enojo solo me lastima a mí. Pero perdonarlo no significa que lo que hizo estuvo bien, ni significa que no debe enfrentar las consecuencias. A los 10 años, Lucía había desarrollado una comprensión sobre justicia, perdón y responsabilidad personal que muchos adultos nunca alcanzan. Su historia había inspirado también un cambio fundamental en cómo la sociedad ve la discapacidad. Antes de que el mundo me conociera, reflexionaba durante un discurso en el Congreso Internacional de Medicina Pediátrica. Muchas personas veían la ceguera como una limitación que me impedía hacer cosas importantes, pero ahora entienden que mi ceguera me dio una perspectiva única que me permite ayudar de maneras que personas con vista no pueden. Mi mensaje para todos los médicos del mundo es simple. Vean a sus pacientes no como casos o diagnósticos, sino como personas completas, con historias únicas, potencial ilimitado y derecho a la verdad absoluta sobre su atención médica. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre la importancia de la transparencia médica y la protección de los más vulnerables, si te recordó que a veces los actos más valientes requieren sacrificar todo por la verdad, suscríbete al canal. Aquí encontrarás más historias que demuestran que la medicina va más allá de la ciencia. Es un compromiso sagrado de proteger y dignificar cada vida humana. Nos vemos en la próxima historia que cambiará tu perspectiva sobre lo que significa realmente sanar. 10 años después de la publicación del primer video viral, Lucía Herrera cumplió 18 años convertida en la activista por derechos de personas con discapacidad más influyente de su generación. Su historia había inspirado cambios legislativos en más de 50 países y había revolucionado los estándares internacionales de ética médica. El doctor Emilio Vázquez, ahora de 62 años, había dedicado la última década de su carrera a construir un sistema global de protección para menores en investigación médica. Su decisión arriesgada de exponer la verdad había costado su carrera tradicional, pero había abierto un camino hacia un tipo de medicina más humana y transparente. Doctor Vázquez, le dijo Lucía durante su ceremonia de graduación de preparatoria, ¿alguna vez se arrepiente de haber tomado esa decisión que cambió nuestras vidas? Nunca, Lucía. Fue la decisión más correcta y más difícil de mi vida. ¿Sabe cuál es la ironía más hermosa de toda nuestra historia? ¿Cuál? Que usted me grabó inicialmente porque creía que los ciegos no podían ser artistas reales. Pero al exponer mi arte al mundo, demostró exactamente lo contrario. Lucía había sido aceptada en Harvard con una beca completa para estudiar Derecho Internacional con especialización en Derechos Humanos. Su plan era convertirse en la primera abogada ciega en representar casos ante la Corte Internacional de Justicia. Mi meta, explicaba durante entrevistas, es crear un sistema legal internacional que proteja a todos los niños vulnerables, no solo de negligencia médica, sino de cualquier forma de explotación o abuso. El doctor Miguel Herrera, después de cumplir su sentencia de 8 años, había dedicado su libertad condicional a trabajar en clínicas gratuitas en zonas rurales de México.
Nunca volvió a practicar neurocirugía, pero había encontrado redención ayudando a comunidades que no tenían acceso a atención médica básica. Lucía me enseñó que la verdadera medicina no se trata de realizar procedimientos complejos, había dicho durante una entrevista desde una clínica en Oaxaca, sino de proteger y dignificar a los más vulnerables. Después de años de terapia y trabajo comunitario, Miguel había pedido una reunión con Lucía para pedirle perdón personalmente. «Tío Miguel», le había dicho Lucía durante ese encuentro emocional, «no necesitas seguir pidiendo perdón. Lo que necesitas es seguir dedicando tu vida a asegurar que otros médicos no cometan los mismos errores que tú cometiste. ¿Crees que algún día podré compensar el daño que te hice? No puedes devolver mi vista, tío Miguel, pero puedes usar tu experiencia para proteger la vista de otros niños. Esa es la única compensación real que importa». El modelo Lucía de protección médica pediátrica había sido adoptado por la Organización Mundial de la Salud como estándar internacional. Incluía protocolos estrictos de consentimiento, supervisión independiente de investigación en menores y transparencia completa en procedimientos médicos experimentales, lo que el caso de Lucía demostró. Explicaba el doctor Vázquez durante una conferencia en la Universidad de Harvard, es que la transparencia médica no es solo una obligación ética, sino una herramienta poderosa para prevenir tragedias y proteger a los más vulnerables. La Fundación Lucía había establecido centros de protección médica pediátrica en 25 países, donde familias podían reportar sospechas de negligencia o experimentación no autorizada. En 10 años, la Fundación había investigado más de 1000 casos y había prevenido cientos de tragedias potenciales. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, le preguntó Lucía al doctor Vázquez durante una caminata por el campus de Harvard, donde había venido a dar una conferencia sobre derechos de menores con discapacidad. ¿Qué cosa? Que mi historia comenzó con usted grabándome en secreto porque pensaba que estaba documentando una curiosidad médica. Pero resultó que estaba documentando el inicio de una revolución en protección infantil. Lucía, tú convertiste una violación de privacidad en un movimiento de justicia social. No, doctor, nosotros lo hicimos juntos. Usted tuvo el valor de exponer la verdad cuando habría sido más fácil mantener silencio. Yo tuve el valor de usar mi dolor para proteger a otros niños. Pero lo hicimos juntos. En su discurso principal en Harvard, Lucía presentó su visión para el futuro de la protección médica internacional. Hace 18 años, nací con vista perfecta. A los 5 años, un médico corrupto me quitó esa vista a cambio de dinero. A los 8 años, otro médico arriesgó su carrera para exponer esa corrupción y buscar justicia para mí. Hoy, como una joven de 18 años que ha dedicado la mitad de su vida a proteger a otros niños, quiero decirles algo importante. La discapacidad no me limitó, me dio un propósito único. Mi ceguera me enseñó a ver cosas que las personas con vista a menudo ignoran. La vulnerabilidad de los niños en hospitales, la importancia de la honestidad médica, el poder transformador de convertir el dolor personal en protección colectiva. Mi danza, que comenzó como una expresión privada de alegría, a pesar de mi pérdida, se convirtió en un símbolo mundial de que las limitaciones físicas no pueden contener el espíritu humano. La audiencia de Harvard, compuesta por estudiantes de medicina, derecho y política pública de todo el mundo, la escuchó en silencio reverencial. Y mi mensaje para la próxima generación de médicos es simple. Recuerden que sus pacientes no son casos clínicos, son seres humanos completos con historias únicas, potencial ilimitado y derecho absoluto a la verdad sobre su atención médica. Y mi mensaje para la próxima generación de activistas es igualmente simple. Usen su dolor como combustible
para proteger a otros, no como excusa para la amargura. Porque al final del día, la pregunta no es ¿por qué me pasó esto a mí? La pregunta es ¿cómo puedo usar lo que me pasó para asegurar que no le pase a otros? Cuando terminó su discurso, la ovación duró 15 minutos completos. Muchos estudiantes lloraban, inspirados por la transformación de una tragedia personal en un movimiento global de protección. Después de la conferencia, Lucía y el doctor Vázquez se sentaron en un café cerca del campus. Doctor, ¿puedo confesarle algo que nunca le he dicho? Por supuesto, Lucía. El día que usted me grabó por primera vez, yo no solo sabía que me estaba grabando, estaba bailando específicamente para usted. ¿Qué quieres decir? Había escuchado sus comentarios sobre que los ciegos no pueden ser artistas reales. Y decidí demostrarle que estaba equivocado. Bailé esa primera vez esperando que usted me viera y cambiara de opinión. El doctor Vázquez se quedó sin palabras. Lucía, ¿estás diciéndome que manipulaste toda la situación desde el principio? No manipulé nada, doctor. Solo aproveché una oportunidad. Usted eligió grabar, usted eligió publicar el video, usted eligió exponer la verdad sobre mi cirugía. Yo solo planté la semilla bailando para alguien que necesitaba aprender algo importante. ¿Y qué necesitaba aprender? Que las limitaciones están más en nuestras mentes que en nuestros cuerpos, que la belleza puede crearse bajo cualquier circunstancia, y que a veces la verdad más importante viene de las personas que la sociedad considera menos importantes. Esa noche, en su hotel, el doctor Vázquez escribió en su diario personal: hace 10 años pensé que había descubierto a una niña extraordinaria haciendo algo imposible. Hoy entiendo que una niña extraordinaria me había estado enseñando lecciones que yo necesitaba aprender. Lucía no solo transformó mi perspectiva sobre discapacidad y limitaciones, transformó mi comprensión sobre quién realmente tiene sabiduría en este mundo. Su historia me enseñó que los milagros más grandes no son eventos sobrenaturales. Son decisiones humanas valientes tomadas por personas que eligen usar su dolor para proteger a otros, su plataforma para amplificar voces silenciadas, su privilegio para crear justicia. Lucía comenzó como mi paciente, se convirtió en mi maestra, y terminará siendo recordada como una de las defensoras de derechos humanos más importantes de su generación. Pero para mí, siempre será la niña que me enseñó a ver realmente, grabando una danza que cambió el mundo. 20 años después, Lucía Herrera habíase convertido en la primera directora ciega de la Organización Mundial de la Salud, revolucionando los estándares globales de protección médica para poblaciones vulnerables. El doctor Emilio Vázquez, ahora retirado, continuaba trabajando como asesor de ética médica y había escrito 3 libros sobre transparencia en medicina, todos dedicados a Lucía, quien me enseñó que la verdad es la medicina más poderosa. Su historia había inspirado una película ganadora del Oscar, un musical de Broadway y docenas de programas educativos usados en escuelas de medicina de todo el mundo. Pero más importante que cualquier reconocimiento era el legado viviente de protección que habían creado juntos. El último video viral que el doctor Vázquez había publicado mostraba a Lucía, ahora de 38 años, bailando en la sede de las Naciones Unidas después de la aprobación unánime de la Declaración Universal de Derechos de Menores en Medicina. En el video, Lucía hablaba directamente a la cámara. Hace 30 años, bailé sola en un cuarto de hospital, sin saber que alguien me estaba grabando. Ese video cambió mi vida y las vidas de millones de niños alrededor del mundo. Hoy bailo aquí en las Naciones Unidas, sabiendo que millones de personas me están viendo, para celebrar que ya no hay niños que tengan que sufrir en silencio la traición médica que yo sufrí. Mi mensaje final para el mundo es este: cada niño merece médicos que los protejan, familias que los defiendan,
y una sociedad que valore su potencial sin importar sus limitaciones aparentes. Y mi mensaje final para otros niños con discapacidades es este: ustedes no son menos capaces, son diferentemente capaces. Y esa diferencia puede ser su superpoder si eligen usarla para ayudar a otros. Sigan bailando, sigan soñando, sigan creyendo que pueden crear belleza en este mundo, porque pueden y el mundo los necesita. Mientras Lucía bailaba en las Naciones Unidas, siendo transmitida en vivo a 1.000 millones de personas, quedó claro que la niña que una vez había bailado sola en un cuarto de hospital nunca había estado realmente sola. Había estado bailando para toda la humanidad, recordándoles que la belleza puede nacer del dolor, que la justicia puede emerger de la traición y que los cambios más importantes del mundo a menudo comienzan con los actos más simples realizados por los corazones más puros. La danza que había comenzado en secreto en un cuarto de hospital se había convertido en un movimiento mundial que continuaría protegiendo a generaciones futuras de niños. Y en algún lugar, en hospitales de todo el mundo, otros niños continuaban bailando, soñando y creando belleza, protegidos por el legado de una niña que había transformado su pérdida personal en ganancia universal. Porque a veces las historias más poderosas comienzan con los momentos más silenciosos, capturados por casualidad y compartidos con valor. Y a veces, la medicina más revolucionaria no viene de laboratorios, sino de corazones que se niegan a permitir que las tragedias del pasado se conviertan en las tragedias del futuro.